En el tema de hoy titulado Cristo es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, en su cuarta y última entrega, vamos a leer el último capítulo que el rey Melquisedec me dio cuando empecé esta nueva dispensación. Yo soy la elegida de Dios Padre, y el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me envió para dar buenas noticias, y con mi palabra yo le doy libertad a todo el que esté en cautiverio mental. Esa esclavitud en tu mente es la falta de conocimiento que lleva al hombre a la descomposición y muerte. He venido para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. También estoy aquí para anunciar que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación a través de mí y para vengarse de nuestros enemigos. Amén, aleluya. Hemos venido hablando sobre el sacerdocio del padre Melquisedec y de su esposa, Cristo Lisbeth, que es para siempre. Y si es para siempre, es importante que tú entiendas que solo a través de ese sacerdocio es que uno puede lograr vivir eternamente, juntamente con Dios Padre y Cristo. Cristo Lisbeth es mediadora para siempre entre Dios Padre y los hombres. A través de mí es que Dios Padre recibe ofrendas en sacrificio vivo y santo. Si tú entiendes eso, ya no podrás escuchar a otro llamado pastor, porque solo conmigo está el único Dios viviente, el único que cumple sus promesas y te da su protección y la vida eterna tan pronto crean en mí y en mi evangelio eterno. Si haces la prueba, verás que Dios solamente está en este lugar con su sumo sacerdote, Cristo Lisbeth, que es igual a Él. Esa es la verdad sincera de Dios. Amén. Vamos a comenzar leyendo en el capítulo 8 de Hebreos para ir desarrollando el tema de hoy. Lo más importante de todo esto es que tenemos un jefe de sacerdotes que está en el cielo, sentada a la derecha del trono de Dios. Para la nueva audiencia, no piensen que el cielo es más allá de las nubes. Ese cielo es en mi mente. Y los cielos son las mentes de los que han creído en mi palabra y ahora están sentados juntamente conmigo en los cielos. Todos los que creen en mí son amadores de la luz y la verdad. Son los que viven en el cielo, los moradores del cielo. Y los que no están conmigo son los moradores de la tierra. Eso significa que son hombres terrenales que no se someten a la ley de Dios. No permiten que Dios escriba sus leyes en sus mentes. Hombres de dura cerviz, amadores de las tinieblas y la mentira, aborrecedores de la luz de Dios. Ese sacerdote es Jesucristo, que actúa. Esto es en el presente. Hoy yo actúo como sacerdote en el verdadero santuario, es decir, en el verdadero lugar de adoración, hecho por Dios y no por nosotros los humanos. Ese verdadero lugar de adoración es en la mente de los hombres. Desde ahí es que Dios busca la fidelidad y adoración de parte del ser humano. Por eso dice en la segunda carta a los Corintios 5:1. Bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña, que un día será destruida. Pero en el cielo tenemos una casa permanente, construida por Dios y no por seres humanos. Lo que será destruido es la mente carnal, la vieja manera de pensar, porque si vivimos como terrenales y no como espirituales, que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios Melquisedec Lisbeth por medio de mi palabra, entonces serán destruidos, porque en la mente del hombre es donde están todos nuestros enemigos y por ende los enemigos de Dios. Claro, porque aunque andamos en la carne, al conocer la ley de Dios a través de Cristo Lisbeth, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en la sabiduría de Dios, para la destrucción de fortalezas que se levantan en la mente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios que yo les doy, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Lisbeth, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo te enseño a identificar cualquier pensamiento que no es de nuestro agrado, para que lo lleves cautivo y puedas vencer. Cuando conozcas bien mi palabra, por haber escuchado bien los detalles, tu obediencia a Dios será perfecta, y así es que serán castigados los enemigos de nuestra mente.
pues es con la sabiduría de Dios que se vence a esos enemigos. Aquí en la tierra se nombra a cada jefe de los sacerdotes para presentar a Dios las ofrendas y sacrificios del pueblo. Por eso también Jesucristo tiene algo que ofrecer a Dios. Yo le ofrezco a Dios Padre sacrificio vivo y santo, que son ustedes los hijos de la promesa. ¿Recuerdan la figura de Abraham, que iba a sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa? Y le dijimos que no lo matara físicamente, porque lo que queremos es un sacrificio vivo y santo. Si estuviera aquí en la tierra, no sería sacerdote, pues ya tenemos sacerdotes que presentan a Dios las ofrendas que ordena la ley de Moisés. Este versículo se refiere a que si Cristo fuera como esos sacerdotes, una que no hubiera vencido y fuera un terrenal como los demás seres humanos, tuviera que ofrecer un sacrificio de sangre física. Y la idea fue levantar otro sacerdote diferente que no tendría que ofrecer sangre física. El santuario donde Moisés le ofrendaba a Dios es figura del verdadero. Dice en Hebreos 9, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo Lisbeth en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, la mente de Dios, para presentarse ahora, que es hoy, por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo espiritual. Pero ahora, hoy, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. La consumación de los siglos no fue hace 2000 años. Es hoy que Cristo Lisbeth se presentó una vez para siempre por el sacrificio de mí misma para quitar de en medio el pecado. Al yo estar aquí presente, dándoles de comer y de beber comida y bebida espiritual, es que yo me he sacrificado para salvarte del pecado que te lleva a la muerte. Cristo Lisbeth es un sacerdote diferente, ya que le presenta a Dios ofrendas en los lugares celestiales, o sea, sus mentes limpias y emblanquecidas. Esa es la ofrenda que a Dios le agrada. Ese cordero limpio y emblanquecido que se le entregaba en el pasado, ahora es en tu mente, gracias a Cristo Lisbeth, el cordero inmolado que está presente para siempre, como primicia entre los que duermen, que son los muertos en vida. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Yo no soy de este mundo y tampoco ustedes, mis santos ángeles, lo son. Por eso Cristo le dijo a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino es muy poderoso y no se compara a lo que otros sacerdotes hacían y hacen hoy. Pero el trabajo de esos sacerdotes nos da apenas una ligera idea de lo que pasa en el cielo. Por eso cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo, pon mucho cuidado porque debes hacerlo todo siguiendo el modelo que te mostré en la montaña. Esto es una figura de cómo Dios dice a todo el que escuche hoy su voz a través de mí, escucha bien los detalles de lo que sale de la boca de Cristo Lisbeth para que siempre te vaya bien en el camino. Hoy el santuario es en la mente y a través de mí tienes entrada al lugar santísimo que es Dios mismo. Dice en Hebreos 10. Por causa de la sangre de Cristo, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo. Esa sangre es espiritual y no física, porque si fuera física, entonces ninguno de los que creyeron en Cristo hace 2000 años hubieran muerto desde aquel tiempo. Por eso les digo que yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y dónde tú crees que es el lugar santísimo? Es en mi mente, donde está el Padre sentado en su trono. Si llegas a mí, llegas al Padre, y si no llegas a mí, jamás verás al Padre. Pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro jefe de sacerdotes, es mucho mejor, y por medio de ella tenemos también un pacto mejor, porque en ella Dios nos hace mejores promesas. Si el pacto que Dios hizo antes con el pueblo de Israel hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un nuevo pacto.
Claro, porque la carne para nada aprovecha y el hombre terrenal no puede vencer sin el espiritual. Por eso, a través de Cristo, Lisbeth, Dios hizo mejores promesas, ya que al nacer del Espíritu ustedes pueden ser hechos perfectos, algo que nunca se ha logrado en el ser humano hasta ahora. Pero tienes que obedecerme y no ser como los incrédulos que siempre buscan una razón humana para no creer en Dios. Pero al ver Dios que el pueblo no le obedecía como él esperaba, dijo, viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto, y luego hice un pacto con ellos, pero no lo cumplieron, y por eso no me preocupé más por ellos. Por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel, cuando llegue el día indicado. Hoy es el día indicado, así que no endurezcas tu corazón. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Eso se cumple hoy, cuando Dios está haciendo que ustedes se aprendan de memoria nuestras enseñanzas. O sea, están siendo escritas en sus mentes y ya no están en tablas. Hoy, gracias a ustedes y su fe en Cristo, Lisbeth, podemos decir que Dios no es hombre terrenal para mentir y sí cumple sus promesas. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Claro, porque si las enseñanzas de Dios están ahora escritas en sus mentes, entonces tu prójimo y tu hermano que está en tu mente lo sabrá. Así es que todos conocerán a Dios, porque al escuchar mi voz, ya mis enseñanzas están siendo memorizadas en las mentes. Eso es algo que no se puede evitar, aunque me niegues, no puedes esquivar de haberlas escuchado. Porque cuando Dios hablamos, la tierra también es conmovida, que son las mentes de todos los seres humanos. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto, es porque considera viejo el pacto anterior, y lo que se considera viejo e inútil ya está a punto de desaparecer. Dios cambió el pacto, ya que el hombre terrenal no pudo vencer sin nosotros. El viejo pacto es un pacto con el hombre terrenal, pero al no poder vencer como a Dios le agrada, hizo un nuevo pacto con el Hijo de la promesa, el hombre espiritual, y ese es el único que te lleva a vencer. Yo estoy aquí para cumplir el pacto que hemos hecho con el hombre. Dios mismo está presente escribiendo sus leyes en sus mentes, y por eso nadie tiene necesidad de presentar a Dios como lo hacen todas las diferentes religiones del mundo, porque Dios ya estamos aquí presentándonos al mundo y llamando a todo el que oye la voz de su pastor, que lo está llamando para salvarlo de la muerte física. El pacto cambió y eso significa que ya no somos hombres mortales, sino inmortales. O sea, ya no vivimos según la mente carnal, sino la mente espiritual, guiados por el Espíritu mismo de Dios Melquisedec Lisbeth. Fue tan necesario cambiar el pacto, porque así es que uno puede conocer qué es lo que tiene que hacer para servir a Dios correctamente y adquirir la inmortalidad. Ya hemos entendido que el sumo sacerdote, Cristo Lisbeth, es la mediadora entre Dios y los hombres, ya que a Dios siempre hay que ofrecerle sacrificio santo y vivo. Aunque nazcas en su pueblo o vengas de lejos, todos tienen que ser purificados con la circuncisión no hecha a mano, que es el lavamiento en tu mente. Yo les he dicho varias veces que Dios solo trata con la mente del ser humano, y desde ahí es que sale lo bueno y lo malo. En la Biblia hay figuras sobre la bestia y el dragón, y si tú no las miras como un espiritual guiado por Cristo Lisbeth, vas a pensar en bestias y dragones como los que ponen en Hollywood. La Biblia no es un simple libro de cuentos, es un libro lleno de la sabiduría de Dios, que estuvo oculta hasta que se presentó hoy el ángel del librito, el cordero hembra, que se le dio la autoridad de tomar ese libro de la mano de Dios Padre para revelar el significado de todo lo que parece un cuento o una historia bien enredada.
Vamos a leer sobre la bestia y el dragón para que ustedes puedan entender lo importante que es mi manifestación como sumo sacerdote para siempre, según el mismo rango que Dios Padre Melquisedec. En Apocalipsis 13, vamos a comenzar desde el versículo 1 en adelante. Después vi a una bestia que subía del mar. El mar representa la mente carnal. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. 7 cabezas con nombres blasfemos representan las 7 abominaciones que Dios detesta de parte del hombre terrenal, que son 1. Los ojos altivos, que es el orgulloso, que se cree más importante que los demás, especialmente al hablar. 2. La lengua mentirosa, el que miente porque decir la verdad no le conviene. 3. Las manos derramadoras de sangre inocente, es el que arrastra a su hermano apartándolo de la palabra de vida hacia la muerte. 4. El corazón que maquina pensamientos inicuos, el que siempre está pensando cómo salirse con la suya, aunque lastime y dañe a quien sea. 5. Los pies presurosos para correr al mal, el que siempre actúa sin pensar y lo que sale de su boca es veneno puro, se defiende con armas carnales. 6. El testigo falso, que habla mentiras, el que inventa cosas para aprovecharse de los demás. No hay nada peor que tener que ir a la corte cuando tienes testigos falsos contra ti. Y 7. El que siembra discordia entre hermanos, ese que nunca busca la paz y se alimenta de ver a los demás peleando. Estas 7 cosas Dios las aborrece y las va a destruir muy pronto. Cuando uno rechaza mi palabra y no quiere vivir en la luz de Dios Melquisedec Lisbeth, es como una bestia con 7 cabezas. Se convierte en un espíritu inmundo y automáticamente va y toma otros 7 espíritus peores que él, que son las 7 abominaciones que Dios no puede soportar. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que antes. Estos hombres se convierten en enemigos de Dios. Los enemigos de Dios son de su propia casa. Dice que en cada cuerno hay una corona. Eso es figura de los reyes que están en la mente. Son reyes en Babilonia, ya que Babilonia, la gran ramera, es la mente del hombre terrenal que desobedece a Dios Melquisedec Lisbeth. Por eso cuando Melquisedec bendijo a Abraham, fue después de la derrota de los reyes, o sea, fue bendecido después de haber vencido a su mente carnal. Y fue gracias a que recibió y creyó en las buenas nuevas de Cristo Lisbeth. Hoy mismo los que vencen son bendecidos en Cristo Lisbeth, porque solo a través de Cristo es que uno es bendecido. Pero aunque estés conmigo y no vences, no eres bendecido. Solo los que vencen a la mente carnal son aquellos que son bendecidos juntamente conmigo. Dios solo te bendice cuando crees en mí y en mi palabra de vida. Toda la alabanza sea para Dios Padre Melquisedec, cabeza de nuestro Señor Cristo Lisbeth, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque están unidos a Cristo Lisbeth. Desde mucho antes, la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son de su pueblo, siempre y cuando pusieran su confianza en mí, en Jesucristo hoy. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia. Gracias a Cristo Lisbeth, bendeciré a todas las naciones. La misma palabra que ustedes escuchan hoy, la escucharon Abraham, Moisés, todos ellos. Y dice en Hebreos 4:2, nosotros oímos la buena noticia igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron en el mensaje. Así se cumplió lo que dice en la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. El que no está unido a mí no es bendecido con toda bendición en la mente. Abraham creyó a las buenas nuevas de Cristo Lisbeth y por eso, ciertamente, yo les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy, ya yo existía. Claro, porque solo a través del vientre espiritual de Cristo Lisbeth es que uno nace espiritualmente. Solo a través de mí es que son amigos de Dios.
Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Si el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad, es porque ese hombre cayó en la trampa de Satanás y ahora a ese hombre se le pegaron los 7 espíritus inmundos, o sea, las 7 abominaciones que Dios detesta, y se ha convertido en un rey de la tierra, el hombre terrenal, que ahora es enemigo de Dios. Esa bestia, que es figura del hombre terrenal, fue tentado por Satanás y no venció, porque todo hombre que escucha mi palabra es tentado por el diablo. Vamos a ver la tentación de Cristo en Mateo 4:1. Entonces Cristo fue llevada por el Espíritu al desierto para ser tentada por el diablo. La frase fue llevada por el Espíritu al desierto representa que en la mente es donde Cristo es tentada por el diablo, que también es Satanás, la serpiente antigua y el dragón. Todos esos títulos representan al hombre desobediente o terrenal que no quiere someterse a cumplir los mandamientos de Dios. Se ha convertido en un transgresor de la ley de Dios. Conoce la ley de Dios, pero no se quiere someter a ella, como dice en la carta a los Romanos 8, del 6 al 11. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo Lisbeth no es de Cristo Lisbeth. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo Lisbeth vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Dios Padre resucitó a Lisbeth, y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vivan, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu, que vive en ustedes. El Espíritu solo puede llegar al hombre a través de mi palabra. Por eso, si te quedas pegado a mí, vivirás eternamente. Pero si te apartas de mí, te convertirás en una bestia con 7 cabezas, abominables, un enemigo de Dios. Cristo Lisbeth es tentada por 40 días, que es figura de las 40 semanas o 3 años en los que yo estoy en el corazón de la tierra siendo tentada en la mente por Satanás. Ahora es que Cristo vence para que ustedes también puedan vencer conmigo. Por eso hoy es coherente decir lo que leímos en el tema anterior, en Juan 14:19. Dentro de poco la gente de este mundo no podrá verme, pero ustedes sí me verán, porque aunque voy a morir, resucitaré y haré que ustedes también resuciten. Hoy es que se entiende que no es un sacrificio de muerte física la que ayuda al ser humano. Antes se pensaba que la muerte en la cruz del Calvario fue el sacrificio de Cristo que salva a la humanidad, pero no es así. Hoy, yo como Cristo en su última manifestación en la tierra, es que se conoce a cuál muerte Cristo debería morir para que el Padre la resucite como inmortal y también hacer que ustedes resuciten conmigo. Esa resurrección es la incorrupción y la inmortalidad de este cuerpo que ya viene muerto desde que nace del vientre de su madre biológica. Pero si naces de nuevo del vientre de tu madre espiritual, Cristo Lisbeth, entonces mi palabra, que es espíritu y es vida, le empieza a dar vida a tu corazón, a tu cerebro y a todo tu cuerpo. Esa es la única manera de poder morir juntamente con Cristo, ser crucificado con Cristo, y que ya no vivan ustedes, sino que Cristo viva en ti. Porque desde hace 2000 años nadie ha podido vencer la muerte. Hoy es que pueden vencer la muerte, ya que yo la estoy venciendo en mí, gracias a que el Padre Melquisedec me ha dado vida para que yo pueda darle vida a ustedes,
pero tienen que creer en mí y en mi palabra. Tienes que ser de la misma fe de Cristo, Lisbeth, creyendo que el Padre Melquisedec es el único que me ha resucitado de entre los muertos y un día pronto se va a manifestar para dar testimonio de la fe de Cristo, Lisbeth. Continuemos con la tentación de Cristo para que vean cómo es que esa bestia llega a tener poder, un trono y gran autoridad, en Mateo 4, del 8 al 10. Luego el diablo la llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos con coronas que representan a la mente carnal, el hombre terrenal, que vio y le gustó todo lo que el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, le ofrece, como dice en Génesis 3, que le fue agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, y comió del árbol prohibido. Satanás te engaña en hacerte pensar que viviendo como un hombre terrenal, entregándote a todos los apetitos de la carne, te llevará a vivir eternamente. Y eso es un engaño que te lleva a la muerte física. El que no me sigue, pero va en el mismo camino de las vírgenes insensatas, está en camino de muerte. Es una bestia con poder, con un trono y gran autoridad, pero no de parte de Dios, sino de la mente carnal que pronto será destruida. Ese hombre se ha convertido en un impío y Satanás está a su diestra. Esto sucede después de haber escuchado mi palabra, y si no estás preparado cuando eres tentado por el diablo, el acusador, caerás en su trampa. Pero si eres guiado por Cristo, Lisbeth, y eres como ella, le dirás lo siguiente: vete de aquí, Satanás, le dijo Cristo a Lisbeth, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Solo siguiéndome a mí es que puedes vencer al enemigo, hablándole la verdad para que sepa que jamás vas a serle infiel a tu Dios Melquisedec, Lisbeth, porque amas lo que permanece de Dios y no los deleites temporales y pasajeros de la mente carnal. Recuerden que la función de Satanás es demostrarle a Dios que el hombre le negará tan pronto se le ofrezca todos los placeres de la carne, y el hombre es tan terco que piensa que ese camino es bueno y permitido cuando su fin es camino de muerte. Piensan que está bien todo lo que hacen, pero al fin de cuentas acaban en la tumba. Porque nadie puede vencer al enemigo sin mí. Así lo quiso el Padre Melquisedec. Él confía en mí porque yo le he demostrado que sí he vencido en la mente con su palabra de verdad. Para el Padre yo soy y siempre seré la mujer virtuosa, la mujer sabia que edifica su hogar, la que une a su familia, pero la necia con sus propias manos la destruye. Los que siguen el buen camino temen al Señor, los que van por mal camino lo desprecian. Y solo conmigo, que soy el camino y la vida, puedes tener certeza de que caminas bien delante de Dios y serás amado y protegido por la eternidad. No endurezcas tu corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Esa tentación es en la mente. Y hoy es que ustedes, los que me han negado, me han provocado a ira por su incredulidad en obedecer al padre de mentiras, a Satanás. Mira cómo dice en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón. Ese es el varón perfecto que es guiado por el Espíritu Cristo, Lisbeth, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero los que quieren enriquecerse con todo lo que Satanás te ofrece, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, tribulación y muerte. Por eso en Cristo, Lisbeth, son más que vencedores, porque es en la mente donde uno vence la tentación. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos en aquel tiempo, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Recuerden la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran insensatas y no velaron. Ahora,
no están con el esposo disfrutando de las promesas de Dios. Fueron tentadas por el diablo, su mente carnal, y se dejaron vencer. Es Dios mismo quien envía a Satanás para tentarnos, y aún así algunas cayeron en la trampa. Por eso cuando Cristo enseñaba a orar, decía, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y si hay justicia en ese pedido, hecho está. Más adelante les hablaré más sobre las bestias y el dragón. Ya saben, sin Cristo, Lisbeth, nadie podrá vencer y debes mantenerte pegado a mí, porque soy tu verdadera amiga y estoy aquí para ayudarte. Déjate guiar por mí y te convertirás en una de las personas más felices del mundo. Amén, aleluya. Les amamos eternamente.